Dios maravillosamente. Ok, está separada la palabra maravillosamente, porque vamos a hablar esencialmente en esta serie de una de las más sublimes creaciones de Dios, y es concedernos a los seres humanos mente. Vamos a hablar de esta función del ser humano de pensar, esta capacidad y cómo se relaciona con Dios. Vamos a iniciar con Job, capítulo 10, verso 12. Me diste vida, me favoreciste con tu amor y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Pero una cosa guardaste en tu corazón y sé muy bien que la tuviste ¿dónde? En mente. Job dice que Dios es poseedor de una mente. Job declara que Dios tiene un pensamiento y tiene una mente. Así que esto nos hace pensar en algunos interrogantes. El primero, los planes y las maravillosas obras de Dios surgen en su mente. ¿Será que las maravillas que Dios hace tienen un nacedero, un origen en su mente? La segunda pregunta, ¿Dios tiene una mente como la nuestra? ¿Es la mente de Dios como la mente humana? Estas y otras preguntas vamos a estar contestándonos durante esta serie acerca de esta fascinante diferencia que tenemos con los demás seres creados, la mente. Génesis capítulo 2 verso 19 dice así: Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. La mente fue el instrumento de Dios para que el hombre empezara a designar y a asignar el nombre a cada ser creado. Entonces la mente fue y sigue siendo un instrumento de comunión de Dios con el hombre. A través de la mente Dios se puede comunicar contigo y quiere comunicarse contigo. Dios quiere comunicarse con nosotros aquí, poner pensamientos en nosotros y hablarnos. Eso es lo que nos está mostrando el Génesis 2 y lo que Job en el capítulo 10 está declarando, que Dios tiene una voluntad. ¿Y a través de qué revela esa voluntad al humano? A través de nuestra mente. Él se quiere comunicar contigo, con los colombianos, con tu casa, a través de pensamientos. Ya vimos Génesis 2, ahora trasladémonos hasta el 6. Génesis 6, versículo 12, 13 y 14 vamos a leer. Dice así: Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, le dijo a Noé: Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Una vez más, vemos como en Adán, como en Job, ahora lo vemos en Noé. Dios pone su voluntad, ¿en qué parte de la naturaleza de Noé? En su mente. Sin que Noé sea un ingeniero, sin que Noé sea un experto en la ingeniería marítima o fluvial, el Señor mismo le enseña y le da pensamientos y lo instruye y lo capacita cómo diseñar y construir un arca para salvarlo, a su familia, a los animales. Entonces la mente tuya la creó Dios para tener comunión contigo, conmigo. Nuestra mente nos la regaló Dios primero para hablar y conectarse con nosotros, y también para poner sus planes y su voluntad. Dios viene a obrar en nuestra mente para guiarnos y dirigirnos hacia la voluntad de nuestro Dios. Quiero mostrarte unos ejemplos bien reales de la vida que espero que te sensibilicen del valor que tiene
aprender en la Biblia y en la teología qué significa la mente, cómo está compuesta la mente y cómo puedes rendir tu mente a Dios. Voy a compartirte dos noticias. La primera es de naturaleza familiar y la segunda es de naturaleza deportiva. Los locutores pueden actuar con negligencia frente a los radioescuchas de otras maneras. Por ejemplo, la radioestación de Intercoms en Sacramento, quienes patrocinaron un concurso de beber agua llamado Aguanta tu pipí por un Nintendo Wii. Creo que al menos unas 20 personas entraron al concurso. ¿Cuánto crees que pueda beber antes de ir al baño? Durante el show, un montón de gente llamó diciendo: «Hey, esto es algo muy peligroso. Alguien puede morir». Esto se volvió una noticia en California, los Estados Unidos, que impactó toda la nación. Esta mujer, como escucharon, se llama Jennifer Strange. Ella se inscribió a un concurso de emisora allá de California, en los Estados Unidos, y el concurso le llamaron Hold Your Wee for a Wii. Algo así como: ¿cuánto esperas para ir al baño para hacer pipí para ganar un Wii? Una consola de esas de videojuegos de Wii. Ella permaneció 3 horas y media bebiendo agua. Le empezaron a hacer llamadas a la emisora diciendo: debían detenerlo, eso es riesgoso. Los mismos locutores que estaban en la emisora le dijeron a la señora: ¿usted no quisiera más bien irse a casa? Porque ella empezó a sentir dolor y decía que se sentía como embarazada de nuevo. Ahí está con sus 3 hijos y su esposo, una mujer de 28 años, una mujer joven, con su esposo y sus 3 hijos. Pero ella tenía una sola cosa en su mente: no el bienestar de los hijos, no la permanencia de su matrimonio. Ella estaba concentrada no por el futuro, ella estaba concentrada solo en una cosa: quiero regalarles un Wii a mis hijos para que se pongan a jugar ahí jueguitos en videojuego. Esto puso en su mente. Ella no ganó, no pudo soportar más, fue a su casa. 5 horas después ella murió. El diagnóstico médico fue intoxicación por agua. 7,5 litros de agua ella ingirió en corto tiempo, 3 horas, y eso la mató. Esto que nos regaló el Señor, llamado mente, donde están nuestros pensamientos y deseos, imagínate que a veces lo puede llevar a uno a la muerte, cuando su mente no está alineada con los principios de Dios, cuando su mente ha sido secuestrada por la corriente de este mundo. ¿En qué se mueve este mundo? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Que el ser humano vale por lo que tiene. ¿Secuestraron así tu mente, los pensamientos del mundo? Y esta mujer, por un Wii, es que es absurdo, ¿cierto? Por un Wii, por un jueguito, por tener esto, perdió su vida. La segunda noticia es deportiva, miremosla. George Allen, uno de los más legendarios coaches de la NFL, falleció el día de ayer en su hogar en California a la edad de 72 años. Una figura bastante carismática. Allen nunca falló en dejar su marca. George Allen, uno de los más famosos coaches o entrenadores de fútbol americano. Ahí tiene su fotografía. El último equipo en el que estuvo trabajando fue el equipo de Long Beach State. ¿Qué pasó con él? Escúchame lo siguiente. Amigo personal del expresidente Richard Nixon de los Estados Unidos, un hombre muy famoso. Hasta lo nombraron asesor del presidente Reagan. Cuando Ronald Reagan era presidente, lo nombraron asesor para los asuntos deportivos de los Estados Unidos. Un hombre muy influyente, muy famoso. El equipo de Long Beach insistió para que lo trajeran a este hombre después de que ya estaba retirado, pero insistieron para traerlo de nuevo y que entrenara a su equipo, porque llevó a muchos equipos a ganar el Gran Tazón. Insistieron tanto, le pagaron mucho dinero y lo trajeron de nuevo. Un hombre de 72 años. Efectivamente empezó a tener éxito el equipo y llegaron las finales. En las finales estaba con un equipo de Nevada en Las Vegas jugando y ganaron las finales. Entonces los muchachos, llenos de emoción, estaba solo en su mente la emoción del triunfo, de haber ganado el partido, y no se dieron cuenta de esto tan
tan absurdo que cometieron contra su propio entrenador, que tanto esfuerzo hicieron para traerlo, un hombre de 72 años, y tomaron un barril, una caneca llena de Gatorade y helado y de hielo, y se la vaciaron encima al coach. Un mes después, muerto por bronconeumonía, nunca se recuperó. Así es la mente humana, imagínate. Tenemos que reconocer hoy que nuestra mente cayó después de Adán y Eva. Por el pecado nuestra mente cayó. Tenemos una mente caída. Nuestra mente a veces no tiene pensamientos correctos, puros, como los que Dios quiere para ti, que nos llevan a la bendición suya, sino que nuestras mentes a veces se embotan y tienen pensamientos absurdos, a veces hasta pensamientos malignos. Nuestra mente a veces es secuestrada por ese ser maligno que Cristo le llamó Satanás. Nuestra mente a veces es capturada por Satanás. Hay personas que eso, solo en la vida ven cosas feas, solo llegan a la iglesia a criticar y a mirar el lado feo a las cosas. ¿Cuál va a ser el resultado de esas vidas? Hoy estamos viendo a Jennifer, la mamá de 28 años. Estamos viendo a George Herbert Allen, el entrenador de fútbol. No un final que le parece un absurdo. ¿Por qué entregar la vida por un Wii? ¿Por qué quitar la vida a otro ser humano? Un hombre mayor de edad, ¿cómo lo iban a bañar en hielo? Uno dice, por Dios, ¿qué está en nuestra mente? Trasladémonos al Salmo 33, versos 6, 11 y 12. Dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Dice que Dios creó los cielos y las estrellas. Pero los planes del Señor, verso 11, quedan firmes para siempre. Los designios de su mente. Otra vez dice que Dios tiene una mente. Los designios de su mente son eternos. Verso 12. Dichosa. ¿Cómo será Colombia? ¿Cómo será tu familia? Dichosa la nación, la familia cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió por su heredad. Dice la Biblia que nosotros, conectados con los designios y la mente de Dios, seremos dichosos. ¡Wow! ¡Qué bonita expresión! Dios quiere que tú y yo seamos felices. Pero ¿será que el problema está en nuestra mente? Aquí viene el primer principio, de acuerdo al Salmo 33. La mente de Dios produce maravillas y dicha. Eso dice el Salmo. Eso es lo que estamos aprendiendo a través de Job, a través del Génesis y Noé, y ahora el Salmo 33. Que la mente de Dios es maravillosa. ¿Y qué produce? Maravillas y felicidad o dicha. Dios no fue el responsable de la muerte de esta mujer, Jennifer Strange, 28 años. ¿Dios fue el responsable de la muerte de ella? No. Dios nunca dijo que pusiéramos lo material como prioridad, ¿o sí? ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33? Busquen primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia, sus mandamientos, y todas las demás cosas vendrán por... Ella no tendría que exponer su salud por dinero. Ella no tenía que arriesgarse por lo material. Dios no fue el culpable de la muerte de Jennifer Strange. 3 niños llorándola, su esposo llorándola, tal vez quejándose contra Dios. ¿Por qué no la protegiste? ¿Por qué no la ayudaste? Y Dios en los cielos estaría diciéndole: ¿por qué no te conectaste con mis pensamientos? Dios fue el responsable de la muerte de George Allen. Todo el equipo de fútbol de Long Beach llorándolo, toda su familia llorándolo. Pero Dios no fue el culpable de la emoción desenfrenada de esos muchachos jugadores de fútbol, de su absurdo pensamiento y descontrolado pensamiento. Dios no fue el culpable, fueron ellos mismos. Porque la mente de Dios, dice el Salmo 33, hace estrellas. La mente de Dios es maravillosa, y lo que Él tiene planeado para ti y para mí es hermoso. No fue el culpable Dios. ¿De cuántas cosas has culpado tú al Señor? Y Dios no es el responsable, sino tu desobediencia y la mía. La rebeldía y vanidad de nuestra mente es la culpable. Divagamos en nuestra propia mente y no sometemos nuestros pensamientos a Dios.
Ahora Jeremías en su capítulo 29, verso 11, pero lo voy a leer en una Biblia que se llama la Biblia Jubileo, la versión Biblia Jubileo. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo con vosotros, dijo el Señor, son pensamientos de paz y no de qué, y no de mal, para daros el fin que esperáis. La mente de Dios está en este instante pensando cosas maravillosas acerca de ti y de mí, de Henry. Dios está soñando con cosas lindas para mí, eso dice la Biblia. Dice el Salmo 33, dice Jeremías 29, que Dios está pensando cosas preciosas para ti y para mí. Ahora el Salmo 139, verso 17, dice: cuán preciosos, oh Dios, me son tus ¿qué? Pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Otra vez, Salmo 33, Jeremías 29 y Salmo 139 afirman que Dios en este instante tiene un pensamiento bellísimo y precioso para Colombia, para cada familia, para ti. Está pensando algo lindo. Ni en tu gran esfuerzo por planear tu vida tú puedas coger un diario y empezar a escribir cómo quisieras tu vida y cómo ser feliz. Tú lo podrías llenar un diario, poner las cosas más bonitas como un poema o una película, y jamás, dice la Biblia, que tus planes, que tus pensamientos ni siquiera podrían igualarse un poquito a los pensamientos de Dios contigo. El plan de Dios es inmensamente mejor. Tú dices: no, mejor es el mío. Y Dios dice: no. Esa mujer, Jennifer Strange, ese entrenador de fútbol, George Allen, pensaron que sus planes eran lo mejor: volver, ganar dinero, entrenar un equipo, volver a las pantallas de televisión de los Estados Unidos, volver a la fama. Pero nunca el plan nuestro va a superar el pensamiento de Dios. Siempre los pensamientos de Dios, dice la Biblia, son mejores que los nuestros. Romanos capítulo 11, verso 33 y 34 dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios, impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? El Nuevo Testamento a través de Romanos dice que Dios tiene una mente. No solamente Job, no solamente Jeremías, no solamente los Salmos. Ahora Romanos dice que Dios tiene una mente. ¿Y qué está en la mente de Dios? Dice: riquezas. Cuán inmensas son las riquezas de tu sabiduría, los tesoros de tu conocimiento. ¿Qué está en la mente de Dios para ti? ¿Qué está en la mente del Señor para nuestro futuro? Dice la Biblia que hay tesoros y riquezas en la mente de Dios. Qué bello como lo expresa Romanos 11. Riquezas, tesoros hay en la mente de Dios para nosotros. Qué lindo lo que nos dice el Señor. Su mente es grandiosa, preciosa hacia nosotros. Voy a mostrarles un libro de una mujer norteamericana. Se llama Nadie como Él. Habla esencialmente de los atributos de Dios. Nadie como Él. Ella se llama Jen Wilkins, madre de 3 hijos. Es profesora y conferencista de la Biblia. Tiene un ministerio en los Estados Unidos que se llama Flower Mount Bible Study. Algo así como el Monte de las Flores, estudio bíblico del Monte de las Flores. En ese librito ella escribió lo siguiente acerca de Dios y de este tema en el que estamos. Intenta concebir a alguien perfecto, dice ella, absolutamente bueno, puro y fuente de toda plenitud. Solo Dios es autosuficiente. Nuestro Dios no tiene necesidades. Si alguien aspira a estar completo y saciado, Dios ya lo es. El único que está saciado y completo es Dios. Es una fuente autónoma de sustento perpetuo y perfecto. Tú y yo necesitamos comida todos los días, necesitamos del sueño y dormir, pero Dios nunca duerme, nunca se cansa, nunca tiene necesidad de nada. El único absoluto es Él, y nosotros lo necesitamos a Él para ser felices y ser salvos y poder vivir la vida en esta tierra
Lo necesitamos a Él. Él es el único absoluto y Él es la fuente de tu realización. ¿Recuerdas al filósofo y matemático y bueno, tantos títulos que tuvo Blaise Pascal? El gran Pascal. Blaise Pascal, a través de la ciencia, llegó a Cristo. Fue un gran cristiano. Blaise Pascal dijo así: en el corazón del hombre hay un inmenso vacío. Hay un hueco que tratamos de llenar. ¿Con qué? Con una esposa, una pareja, dinero, deportes, distracciones, con muchas cosas, porque tenemos aquí un vacío, un hueco. Desde que pecó Adán y Eva se generó este gran cráter. Pero Blaise Pascal llegó a esta conclusión y dijo: ese hoyo tiene solamente la forma de Dios. Solo Dios lo puede llenar. Imagínate con qué podríamos llenar ese hueco si Dios es infinitamente grande. ¿Qué puede llenar ese hueco? Nada de lo que hagamos. Porque ¿quién o qué puede ser tan grande como Dios? Nada. Jeremías 18:10 dice: pero si esa nación hace lo malo, si Colombia, tu familia, hacemos lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Ya vimos que la mente de Dios tiene tesoros, pero aquí dice que todos esos tesoros que Dios tenía en su pensamiento, si yo lo desobedezco, si yo me dirijo hacia el mal, Dios no los cumplirá. Ay, santo Dios. Aquí llegamos al siguiente principio, y es que nuestros pecados nos privan de las maravillas de la mente de Dios. ¿Qué es lo que nos priva de esos pensamientos preciosos? Si Él hizo las estrellas, imagínate lo que quiere hacer con sus hijos. Las estrellas no son sus hijos. Si eso hace con las estrellas, imagínate qué quiere hacer con nosotros, sus hijos. Quiere hacer algo bello. Pero dice Jeremías 18 que si yo desobedezco al Señor, que si yo escojo el camino malo, el camino contra Dios, contra servirle, contra su voluntad, entonces esos pensamientos, lo que había pensado Dios hacer, ya no lo hará. Nuestros pecados nos impiden disfrutar de la preciosa mente de Dios. ¿Ustedes recuerdan a Sansón? ¿Recuerdan que su madre era estéril? Y Dios soñó a esa mujer que era estéril. Dios soñó con darle un hijo, pero hacerle su hijo algo especial. Pero ¿recuerdas qué pasó cuando ese joven con esos dones de fuerza maravillosos empezó a pecar, ir a prostíbulos, embriagarse? ¿Ustedes recuerdan qué le pasó a Sansón? Perdió sus ojos, quedó en una cárcel. Los preciosos pensamientos de Dios ya no se pudieron cumplir en Sansón, porque Sansón eligió el pecado. ¿Qué elegirás tú hoy, escuchando un 16 de julio del 2023? Y Dios está poniendo en mi boca que yo te revele esto tan precioso y magnífico. ¿Tú qué decidirás? ¿Hay un Sansón dentro de ti? ¿O habrá nobleza y humildad? Y te arrepentirás y te doblegarás a servir a un Dios bueno y maravilloso. ¿Qué harás tú? Todos los pensamientos que Dios tenía para Jennifer Strange no se cumplieron, porque en su mente ya solo tenía un Wii, ganar una consola. Los pensamientos que Dios tenía para el entrenador George Allen no se cumplieron, porque en la mente de sus muchachos que él entrenaba solo estaba la emoción de ganar, y ellos mismos lo mataron. ¿Qué está en tu mente? ¿Solo ganar, ganar, ganar? ¿Qué está en tu mente? Basta ya de eso. Y hoy pídele al Dios, suplícale que Él esté en tu mente, para que no pierdas la preciosa vida que Él tiene para ti. Basta ya de el Wii, el carro, la profesión y pensar que es lo más importante. Basta ya. Dios te está diciendo hoy 16 de julio, quita eso de tu mente
y ponme a mí, dijo Jesús. Te está diciendo el Señor, ponme a mí y pon mi voluntad en tu mente, para que no termines como una Jennifer Strange o como un famoso y adinerado George Allen, con una muerte absurda y ridícula, y que te maten tus mismos seres queridos. Dios no quiere que acabes así, y por eso me está usando hoy. Vamos a la primera carta a Crónicas, capítulo 28, verso 9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío. ¿Quién está hablando allí? Está hablando el rey David. ¿Recuerdan que el padre de Salomón fue el rey David? Y le está hablando un papá que ya caminó con Dios, que también pecó, adulteró, hizo varias cosas malas y feas, y ahora le está hablando a su muchacho, que va a ser el heredero a su trono. Y mira lo que le dice este hombre de Dios, David, que fue un amigo de Dios, ese pecador, pero se arrepintió y llegó a ser un gran amigo de Dios. Mira lo que le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón. Él iba a ser rey, pero le dice: cuidado con enamorarte de ese cargo de rey. Tienes que servirle al Señor primero. Sírvele al Señor con todo tu corazón, con toda buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Nuestro tema de hoy, la mente. Si lo buscas, Él te permitirá que lo encuentres, y si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Hoy, en medio de toda esta locura y pecados y rebeldía, Dios dice lo siguiente: la mente de Dios tiene maravillosos planes para redimirte. Él le dijo a través de David a Salomón, y a todos nosotros nos dice: hijo mío, hija, sírvele al Señor y vuélvete a Él, y Él permitirá que lo encuentres. Pero es que he hecho cosas muy malas. Ya estoy en la 7ª botella de mi agua. Ya estoy en mi 3ª hora, pastor. Ya estoy a punto de morirme. Yo he perdido muchas cosas. Pero Dios te dice hoy a través de Crónicas capítulo 28, como un padre, Dios te habla a su hijo, a su hija, y dice: si le obedeces y si vuelves a servirle, lo encontrarás. Volverás a ser su hermosa estrella. Volverá a hacerte brillar, aunque hayas perdido todo color, toda esperanza, toda inocencia. Él tiene poder para redimirte. Él es el gran redentor nuestro, redentor de Colombia, redentor de los pecadores y los perdidos, de los enfermos. Él es el gran redentor nuestro. Nos dice a través de Crónicas, Génesis 50:20: en verdad ustedes pensaron hacerme mal. Está hablando José y está hablando de sus propios hermanos. Wow. ¿La propia familia? Sí. ¿Qué pensaban hacerle a José? Al comienzo matarlo. Después sintieron algo de remordimiento y eligieron venderlo como esclavo. Dios mío. Su propia familia. La mente humana sin Dios se vuelve así. Daña hasta sus seres queridos. Y dice que ellos pensaron hacerle mal, pero Dios transformó el mal ¿en qué? En bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Y José se convirtió en el gran gobernante y salvador de toda su familia. ¡Wow! La mente de Dios es magnífica. Él te quiere redimir. Él quiere cambiar los planes de mal. ¡Gloria a Dios! Se han querido destruirte, el lugar donde naciste, la familia en la que naciste, y parece que todo se confabuló contra ti. Y tú dices: yo no tengo oportunidad. Mira el país donde nací, mira la familia donde nací, mira mis recursos, mira mis capacidades. Todo se confabuló contra mí. Yo no puedo soñar con una vida de príncipe o princesa porque no tengo la ayuda de nadie, no tengo las condiciones. Hoy Dios te dice que Él tiene el poder de todos esos pensamientos malos, cambiarlos. Y sacó de la cárcel a ese muchacho, sacó de la esclavitud y lo volvió un príncipe. Dios puede hacerlo. Deseo concluir el tema con otra historia muy conmovedora,
muy impactante y que ha estado anónima. Es un país único en el cercano oriente. Es un país mitad cristiano y mitad musulmán. Es el único país así en el Medio Oriente. Y de hecho, en la historia, donde hacer que estas dos religiones se reúnan sobre la base de la igualdad total y el respeto mutuo. ¿Quién es este hombre que está hablando? Charles Aviv Malik. ¿Han oído hablar de él? Mira de dónde viene. Ahí tienes tú. Al lado derecho tienes a Siria, el país de Siria. Al lado de abajo tienes Israel. Y ahí sobre la costa, sobre el mar Mediterráneo, está ese país maravilloso, el Líbano. ¿Cuál es la capital del Líbano? Ahí dice, ¿no? Beirut. Él viene de allá, nació en 1906. Este país, como lo estaba diciendo él, Charles Malik, estaba diciendo mitad musulmán, mitad cristiano. Su familia era cristiana. Nació en un pequeño pueblo costero donde está el óvalo rojo, Batrum. Se llama ese pueblo, Batrum, a la orilla del mar Mediterráneo. Su padre era médico. Tenía 5 hijos más que sostener. Él era el segundo. Él nació después del mayor. Y tenía una abuela. Dios bendiga a esas abuelas, ¿ah? Dios bendiga a esos tíos. Tenía un tío hermoso. Era pastor en ese pueblo, en Batrum. Pastor de una iglesia ortodoxa griega. Su tío era pastor. Y su abuela era una devota cristiana. Así que empezó con los nietos. A la iglesia, mis lindos. A la iglesia los domingos. Y él empezó a escuchar de niño la predicación de su tío. Escuchar la palabra de Dios y fue enamorado de Jesús. Pero llegó su adolescencia. Fue al colegio. Su padre en Batrum los matriculó a sus hijos en un colegio cristiano también que había en Batrum y les enseñaban inglés. Así que el muchacho, bien piloso, aprendió el inglés, se volvió bilingüe. Se trasladaron hacia Beirut. Esa es Beirut. ¿No te parece linda Beirut? Esa fotografía es muy actual. Así se ve Beirut en la actualidad. Uy, se ve linda, ¿no? Se parece un poco a Cartagena, Panamá, no sé. Mira, tiene mar. Tiene edificios modernos. Ese es Beirut. Allá se trasladó la familia para que fueran a la universidad. Charles Malik fue a la Universidad Americana de Beirut, así se llama, a estudiar filosofía. El muchacho fue de los mejores y a la edad de 26 años se ganó una beca para ir a estudiar a Harvard, un doctorado. ¡Wow! Y se fue a esa universidad de Harvard a estudiar. Escúchame, su tesis laureada fue el mejor en doctorado en filosofía en Harvard. Por eso le dieron otra beca en Cambridge. ¡Wow! Se fue a estudiar a Cambridge. Luego se fue a Alemania. ¡Wow! Finalmente se devolvió a Beirut y la misma universidad donde él estudió, la Universidad Americana de Beirut, lo llamaron para contratarlo y fundó el Instituto de Investigación de Filosofía de la Universidad Americana en Beirut. Era un intelectual, una bomba de hombre. Todos se lo peleaban allá en Beirut. Las mejores universidades querían tenerlo. ¡Wow! Fijó sobre él los ojos el primer ministro del Líbano y lo llamaron para una misión especial cuando él tenía 39 años. Lo llamaron para ser el representante en la ONU. Aquí tenemos una fotografía suya en la ONU. Ahora, se destacó tanto en la ONU que lo nombraron el presidente de la Asamblea de la ONU. ¡Wow! Fue el presidente de la ONU. Cuando estaba allí representando a su país, él se había distanciado de Dios por causa de la universidad, la academia, sus triunfos, el estudio. Pero allí volvió a tener un encuentro con la mente de Dios. Y está en su diario. Yo tomé uno de los libros biográficos de él y les traje un pedacito de lo que él escribió cuando estaba en la ONU representando a su país. Aquí está. Ahí lo vemos a él en la ONU y aquí está un pedazo de su libro biográfico. Habría podido hacerlo mejor. He perdido en varias ocasiones. Me siento lejos de Dios, del Espíritu Santo y de Cristo. No es esto lo que yo hubiera podido ser, Señor. Dame fuerzas para volver a ti. Que yo te pueda amar y amándote
pueda alegrarme en mi sufrimiento. Él se sentía incapaz en la ONU, fracasado en la ONU. Y mira, luego dice el que él escribió esta biografía: cuando concluyó la conferencia de San Francisco en junio de 1945, Malik escribió a uno de sus antiguos profesores de Harvard diciéndole: el interés de la política es solamente momentáneo. Mi corazón está decididamente centrado en la enseñanza, volver a ser profesor. Era lo que él pensaba, pero su misión estaba apenas al comienzo. ¿Por qué dijo eso? Que su misión estaba apenas al comienzo. La mente de Malik, de Charles Malik, estaba en las universidades y ser profesor y el estudio. Pero cuando él vuelve a Dios, ahora descubre un plan diferente, que Dios lo quiere usar en el ámbito político. Y empezó, como ya les dije, presidente de la ONU. Luego lo llamaron de su país y lo nombraron ministro de Educación y de Arte y de Cultura en el país. Luego lo llamaron, empezó a hacer una cantidad de carrera política. Y finalmente les quiero mostrar esta foto. Como les dije, estudiando los derechos humanos, tú tienes que leer a Charles Malik, porque fue el hombre que puso la Biblia y los principios cristianos en los derechos humanos. Cuando tú lees la declaración de la ONU de los derechos humanos, hay un montón de referencias hacia los principios de Jesús, hacia Dios. ¿Y quién fue el que puso esos principios? Fue este niño que estaba desconectado de la mente de Dios y de los pensamientos, que no quería nada de la política. Pero cuando regresó a Cristo y se conectó con Dios, ahora trajo una bendición para su país, pero trajo una bendición para el mundo entero y puso en los derechos humanos los principios cristianos. ¡Wow! ¡Wow! ¡De locos! ¡Qué increíble es nuestro Dios! ¡De locos! Él quiere ser profesor de una universidad y Dios dice: quiero que bendigas a todas las naciones. Uy, tenaz. Él quiere bendecir solo un salón de clase y Dios le dice: yo quiero que bendigas toda la nación y las naciones de la tierra. Todo empezó ¿dónde? En una abuelita, en un tío, en una pequeña iglesia de Batrum, en el Líbano. ¿Será que Dios está empezando contigo aquí, entre estas montañas, en esta preciosa iglesia? Yo creo que sí. ¿Cuáles son los planes de Dios para ti? Maravillosos. Hay tesoros y riquezas en esos pensamientos de Dios. Pero necesitamos volver a Él, a obedecerle y a lo que dijo Charles Malik en su diario: me arrepiento, me siento lejos de ti, lejos del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Dame fuerza, Señor, para volver a ti y amarte y servirte. Y cuando hizo esa oración, todo empezó a fluir, las cosas cambiaron.